Deuteronomio 23, instrucciones para la congregación, leyes variadas. A. Aquellos excluidos de la congregación de Israel. 1. Los eunucos son excluidos de la congregación de Israel. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos, o amputado su miembro viril. A. Magullados los testículos, o amputado su miembro viril, esto se refiere a los magullados ya sea por defecto de nacimiento, accidente o por emasculación deliberada. B. No entrará en la congregación de Jehová. Cuando leemos este término, generalmente se refiere a la nación reunida delante de Jehová en adoración, como cuando estaban reunidos en el monte Sinaí, Deuteronomio 5:22, 9:10, 10:2.4 y 18:16. Pero no siempre tiene este sentido. Y Deuteronomio 31:2.30 se refiere a toda la congregación de Israel, mientras que Deuteronomio 31:2.28 aclara que toda la congregación se reunía por medio de todos los ancianos de tus tribus y oficiales. Así que, en algunos contextos, la congregación puede referirse a ancianos y oficiales. Es muy posible que estas exclusiones de la congregación de Jehová no sean exclusiones de la vida religiosa de Israel, sino de la vida política de la nación. Y Paul sugiere que la idea de la congregación de Jehová es el liderazgo, o los gobernantes de Israel. Estas personas no eran excluidas de la vida religiosa de Israel, sino de la vida política de la nación. Trapp está de acuerdo, diciendo sobre no entrará en la congregación de Jehová. No entrará ni saldrá delante del pueblo como un funcionario público. Clarke agrega, si por entrar en la congregación se quiere decir desempeñar un cargo civil entre la gente, como magistrado, juez, etc., entonces la razón de la ley es muy clara. Y Isaías 56 2.35 muestra que incluso los eunucos y los extranjeros podían ser aceptados ante el Señor si le obedecían, y serían aceptados delante de la gente normal que desobedecía a Dios. C. No entrará en la congregación de Jehová. Los eunucos eran excluidos porque el pacto de Dios con Israel estaba vitalmente conectado con la idea de la simiente, y la emasculación es un crimen contra la simiente del hombre. Además, la mayoría de los eunucos eran hechos así en ceremonias paganas donde fueron dedicados a dioses paganos. 2. Aquellos de ascendencia desconocida son excluidos de la Asamblea de Israel, liderazgo civil en Israel. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. A. Bastardo. Es difícil definir exactamente qué se entiende por bastardo. Algunos escritores judíos posteriores lo definían como alguien que nació de una relación incestuosa entre judíos, otros decían que se refiere a los nacidos de matrimonios mixtos entre el pueblo de Israel y sus vecinos paganos, como en Nehemías 13:23. 3.6. Los amonitas y los moabitas son excluidos de la congregación de Israel, liderazgo civil en Israel. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. A. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Los moabitas y los amonitas no solo trataron a Israel con crueldad en su camino a la tierra prometida, sino que también eran un pueblo con un comienzo vergonzoso. Moab y Amón fueron los dos hijos nacidos de las hijas de Lot a través de su incesto con su padre. Génesis 19 2.30-38. 4. 7-8. A los edomitas y egipcios, de la 3ª generación, se les permite estar entre la congregación de Israel, liderazgo civil en Israel. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra.
Los hijos que nacieren de ellos, en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. A. No aborrecerás al edomita. Los edomitas estaban relacionados étnicamente con Israel, porque el hermano de Israel, Esaú, fue el padre de los pueblos edomitas. Por lo tanto, se ordenó a Israel, no aborrecerás al edomita. Y, curiosamente, uno de los edomitas más famosos de la historia fue aborrecido por Israel, Herodes el Grande. Muchos de sus espectaculares proyectos de construcción en Judea tenían la intención no solo de glorificar su propio nombre, sino también de ganar el favor de los judíos que lo despreciaban como edomita. B. No aborrecerás al egipcio. Los egipcios también debían recibir más favor que los moabitas o los amonitas, porque Israel fue huésped en Egipto durante casi 400 años. Aunque los años que Israel pasó en Egipto fueron difíciles, Dios tenía un gran propósito para ellos. Egipto fue como el vientre de una madre para Israel, entraron como una gran familia y salieron como una nación distinta. B. Leyes misceláneas. 1. 9:14, limpieza en el campamento. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento, y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se vuélvate en pos de ti. A. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Dios ordenó limpieza ceremonial entre el ejército de Israel. Alguna impureza acontecida de noche probablemente se refiere a emisiones nocturnas, y la ceremonia de purificación para esto se describe en Levítico 15 2.16-18. Después de observar el lavado ceremonial, podrá entrar en el campamento. B. Tendrás también entre tus armas una estaca. Dios ordenó limpieza sanitaria entre el ejército de Israel. Cada soldado debía llevar algún tipo de pala, con la que pudiera cubrir su excremento. Y este mandato fue dado, en parte, para evitar la molestia de nosotros mismos o de otros, en parte, para conservar y ejercitar la modestia y la honestidad natural, y principalmente, que por tales ritos exteriores pudieran acostumbrarse a la mayor reverencia de la divina majestad, y la mayor cautela para evitar toda inmundicia real y moral. Pole. Y algunos rabinos antiguos enseñaron que la ciudad santa de Jerusalén debía ser considerada el campamento del Señor. Bajo este razonamiento, uno tenía que salir del campamento para hacer sus necesidades. Sin embargo, para muchas personas, el viaje fuera del gran campamento de Israel, la ciudad de Jerusalén, era más largo de lo que estaría permitido en el día de reposo. Por lo tanto, como cuestión práctica, los rabinos prohibieron a los judíos hacer sus necesidades en el día de reposo. 2. 15:16, Israel debe proveer asilo al esclavo extranjero fugitivo. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo, en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. A. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. El esclavo refugiado al que se hace referencia evidentemente había venido de una tierra extranjera. De lo contrario, habría habido complicaciones legales, ya que los esclavos eran una posesión valiosa. Thompson. 3. 17-18, Prohibición de la prostitución sagrada. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. A. Ramera, esto se refiere a una prostituta.
El término sodomita se refiere a un prostituto masculino, los cuales eran comunes entre las religiones paganas de los cananeos y otras en el mundo antiguo. Y, posteriormente, en los reinados de Asa, 1 Reyes 15:12, y Josías, 2 Reyes 23:2.7, se nos dice que los sodomitas, prostitutos, fueron expulsados de Israel. Esto significa que durante algún tiempo antes de que fueran expulsados, se les permitió practicar su prostitución santa, que abominación es a Jehová tu Dios. B. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, la paga a una prostituta, no traerás la paga de una ramera, y el pago de un prostituto, precio de un perro, nunca debían ser ofrecidos al Señor. Esta era una práctica común entre los cultos sagrados de prostitución que abundaban en el mundo antiguo. Y un recordatorio del principio de que la obra del Señor no necesita dinero de ganancias inmorales o malavidas. Y, incluso en sus formas más grotescas, este tipo de práctica ha sido permitida en la Iglesia institucional. Y qué vergüenza apestosa es que los prostíbulos y los burdeles estén autorizados por el Papa, que obtiene no pocos beneficios de ellos. Trapp, escrito en 1659. 4. 19-20, no se cobrarán intereses a la familia de Israel. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. A. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, la mención de comestibles, y el mandato similar en Éxodo 22:25, lleva a la mayoría a entender que el interés estaba prohibido en los préstamos hechos a los pobres para sus necesidades básicas, y no prohibía tomar intereses en los préstamos que no eran para el alivio de los pobres. B. Del extraño podrás exigir interés, pero debido a que los comerciantes de otras naciones pueden venir a Israel por razones de negocios, o hacer préstamos con interés a los israelitas, a los extranjeros se les puede cobrar interés. Callan. 5. 21-23, la importancia de guardar nuestros votos. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. A. No tardes en pagarlo, un voto ante Dios no es poca cosa. Dios mandó expresamente que Israel debe cuidarse de guardar sus votos y de cumplir todo juramento hecho, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Y, en muchos círculos hoy en día, romper un juramento es solo una práctica comercial estándar, pero ante Dios, es simplemente pecado. B. Cuando te abstengas de prometer, muchos se preguntan si los votos o juramentos están permitidos para un cristiano hoy. Y algunos piensan que no, por lo que dijo Jesús en Mateo 5:2.34-37, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ver también Santiago 5:12. Pero, en el contexto del resto de las Escrituras, vemos que Jesús no estaba prohibiendo los juramentos, sino más bien diciéndonos que debemos estar tan llenos de integridad en nuestras palabras que un juramento sea innecesario. Y Jesús respondió bajo juramento en un tribunal, Mateo 26:2.63-64, y Dios mismo hace juramentos, Lucas 1:2.73, Hechos 2:30, Hebreos 3:18, 6:13, 17. C. Mas cuando te abstengas de prometer, ¿no habrá en ti pecado?
Dios nunca exige votos, muchas veces, es mejor no hacer un voto. D. Lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, esto muestra lo importante que es mantener un voto una vez hecho. Como dice en Eclesiastés 5:2.45, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Y muchos votos son simplemente necios, nunca volveré a hacer eso es un voto tonto, y es tonto e imprudente exigir ese voto de otra persona. Y, por supuesto, hay un voto que todos podemos y debemos hacer, un voto de alabar a Dios, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, Salmo 56 2.12. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día, Salmo 61 2.8. 6. 24-25, se les da a los extranjeros el derecho a espigar. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. A. Cuando entres en la viña de tu prójimo, la idea es que, mientras uno viajaba, tenía el derecho de recoger algunas uvas o espigas para comer en el camino. No era el derecho de cosechar de los campos de tu vecino, sino el de proveer para tus propias necesidades inmediatas. B. Podrás arrancar espigas con tu mano, esta es la ley bajo la cual Jesús y sus discípulos estaban operando cuando arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos, Lucas 6 2.15. Los fariseos los acusaron de quebrantar el día de reposo, pero no de robar grano, porque los fariseos conocían esta ley en el libro de Deuteronomio.